Son terrenos iluminados por todos los colores. El aire, el cielo y la tierra se fusionan y pintan los cuadros más pletóricos. Su belleza natural se mezcla con la historia y la cultura, gente con identidad, con tradiciones. Oaxaca y Chiapas son sinónimo de diversidad. Tanto es así que ambos atrajeron a más de 7 de los 35 millones de turistas a nivel nacional, un año antes del terremoto del 7 de septiembre de 2017. En la zona sur del Pacífico mexicano, por lo general, no existen edificios muy altos. Más bien son casas, la mayoría de 1 o 2 niveles, y los edificios más altos no superan más de 4 plantas y son ocupadas por empresas u oficinas de gobierno. Ahí viven más de 8 millones de personas, según el último reporte del INEGI 2015, más de 5 en Chiapas y más de 3 en Oaxaca. La del 7 de septiembre era una noche como cualquier otra. El ir y venir en las calles había acabado, el trabajo en el campo también. La mente en reposo, el cuerpo relajado, muchos de nosotros ya entrados en sueños. El 7 de septiembre es una fecha inolvidable porque generalmente acostumbramos que temprano de la noche nos acostamos. Estuvimos ya en la hora del descanso, pues para iniciar la jornada del otro día en el campo, cuando de repente empezamos a sentir ese temblor, esa cuestión de que empezaron como a moverse las casas. Con el paso de las zonas por el subsuelo, aquella tierra multicolor se tornó en tonos más oscuros. Las paredes cayeron a la misma velocidad que las lágrimas. Con rapidez hizo acto de aparición la desgracia, el terror. Fue un impacto bastante grande, fue una situación que uno no lo podía creer, es algo inexplicable. Cuando volteabas por todos lados, en esa precisamente sección en donde llegué en el momento de estar en Juchitán, que es en la 8ª sección Cheguigo, por todos lados que uno viera, las casas tiradas, las casas derrumbadas, la gente, el rostro, la desesperación, la angustia, la gente llorando porque pues había perdido a sus familiares o había perdido su casa. El sismo del 7 nos lastimó bastante, el sismo del 19 también, y el sismo del 23, que se catalogan como réplicas, pero no son réplicas. Desde el 19 y el 23 hubieron otras viviendas que se dañaron mucho más. Habían algunas que tenían ciertas fisuras, pero con el del 19 y del 23 las terminaron de lastimar más. Nosotros vemos un panorama desolador porque realmente el gobierno ha hecho llegar el apoyo, pero pues realmente muy escaso. Sí, hay mucho daño y la ayuda es muy poca. ¿Por qué los daños? ¿Las casas no estaban preparadas? Tenemos mucha autoconstrucción y si no se tiene nuevamente un detalle ingenieril, pues son las construcciones que sufren daño, ¿no? ¿Sí? Y después las otras que deben cumplir con un diseño apropiado, razonable, ¿sí? Para evitar precisamente esos daños, ¿no? Y tenemos, pues digo, lo tenemos en todo el territorio nacional. Hay gente que por costumbres, por razones económicas, en muchos casos no tienen para contratar un ingeniero civil, un arquitecto, recurre, digamos, a prácticas tradicionales y de alguna manera aprendió a pegar el tabique, a hacer un muro, a hacer una casita y lo sigue haciendo así. Hay en muchos casos maestros de obra que construyen muy bien
han aprendido a través de la experiencia o el aprendizaje de sus propios antecesores cómo construir, en otros casos no. Mire, no hay ningún asesoramiento, ellos a su libre albedrío, su leal saber y entender lo están realizando. No hay ningún control del ayuntamiento, no tiene ningún apoyo. En México existe una forma muy particular de construir, la mampostería, es decir, colocar ladrillo por ladrillo. Para los expertos, esta es la mejor manera de hacerlo, siempre y cuando se haga con las técnicas adecuadas. La mampostería es uno de los materiales, como dice, de mayor uso, no en México, sino pues en México, América Latina, se construye con mampostería, ¿no? Entonces, se ha visto que la mampostería, si no se tienen los cuidados suficientes, pues se daña si no se tienen esos cuidados que se deben tener. Hemos aprendido a lo largo de los años en México y en el mundo que la mejor manera de hacer edificios es con concreto, con acero y tabiques, ¿no? Eso le llevamos nosotros la mampostería confinada, es decir, mampostería que son los tabiques rojos que conocemos, confinada porque tiene arriba, a los lados y abajo, elementos de concreto con acero. Eso, a esa estructura no le pasa nada nunca. No hay manera de que esa estructura tenga daños importantes, a menos que yo la haga muy mal. Generalmente las viviendas son construidas con los materiales de la región. Hay comunidades que todavía se implementa hacer las viviendas de manera colectiva. Cuando hablamos de materiales de la región, porque ahí se aprovecha el adobloc, se aprovecha el adobe, se aprovecha toda la tierra y la paja para hacer las casas de bajaré. Y bueno, en este caso que fueron las viviendas que tiene un simbolismo, porque tiene que ver con la tradición de las viviendas que hacían nuestros abuelos, nuestros padres, y que hoy las familias tenían ese tipo de vivienda con esos diseños culturales. El tema del adobe es todo un tema. El adobe siempre se ha caído con todos los terremotos en México. Hay lugares en México que ya no se construye con adobe, porque la gente ya sabe que su casa se va a caer si la sigue haciendo de adobe. La misma gente, aún la gente pobre, rápido cambia a la mampostería con castillos y traves, etcétera, ¿no? En provincia es muy común el uso del adobe. Aquí puedo decirle que hemos hecho ensayos con especímenes de adobe y la conclusión es que, una de las conclusiones es que el adobe es un material bueno, tiene propiedades térmicas, está al alcance de mucha gente. El problema con el adobe es que en ocasiones se construye con dimensiones inadecuadas o con una distribución inadecuada. Y las consecuencias son inmediatas, no solo por la caída del techo per se, sino por todo el entorno. Principalmente la habitación. La habitación tiene fisuras y pues no lo puedo tirar porque realmente vivirían en la intemperie, igual que los demás compañeros que se les cayó totalmente su vivienda. Y no solo se ven rasgadas las paredes, sino también la identidad de un pueblo orgulloso de sus tradiciones. Como que se rompió parte de lo que nos caracterizaba, que eran las casas de tejabana, demolieron todas las casas de tejabana, casas tradicionales que nos daban identidad también. La gente está empezando a construir de otra manera
pero hasta el día de hoy no tenemos nada claro. Son sociedades menos desarrolladas en el modelo neoliberal, han logrado mantener sus arraigos culturales y tradicionales más intocados que en la Ciudad de México. Son sociedades quizá más arraigadas, menos desarrolladas en algunos aspectos, pero esa condición los salva de los aspectos más álgidos de esta visión del desarrollo urbano que padece la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey o la Ciudad de Guadalajara. Entonces, ¿hay responsabilidad de quien elabora los reglamentos de la construcción? La Ciudad de México, capital de la República, cuenta con el propio. Pero ¿y el resto del país? ¿Son suficientes los reglamentos? Bueno, primero del reglamento de la Ciudad de México, efectivamente es un reglamento local, es de la Ciudad de México. Entonces ya, si cruzo la frontera de Tláhuac hacia Chalco, pues ya, allá el reglamento ya, no hay reglamento. Y algunos ingenieros han cometido el error de aplicar el reglamento de la Ciudad de México en otros lugares del país. En nuestro país hay una escasez muy marcada de reglamentos de construcción. La gran mayoría de los estados y municipios carecen de un reglamento de construcción propio. O bien tienen algún reglamento que tiene ya muchos años, o tiene décadas, de no haber sido actualizado. Esto tiene que dialogarse muy complejamente. Y la gente tiene que opinar. Tiene que opinar sobre la tecnología. Eso es un mito que solamente los técnicos saben del asunto. Saben parte del asunto, pero es parte del asunto. Entonces, entonces en los pueblos lo que hay que es trabajar con las comunidades, dialoguemos con ellos sobre el problema de las normas, de normar o de tener criterios de cómo deben hacerse las viviendas, los edificios para aguantar fenómenos de este tipo, inundaciones, deslaves, ¿cómo se llama? Sismos, tenemos muchos, lluvias. El problema no son los reglamentos. Los reglamentos se los pasan todo por alto, ¿no? Los reglamentos es otro mito, ¿no? Es como cuando creían que los reglamentos evitaban la pobreza. Nosotros luchamos contra los reglamentos, porque los reglamentos impedían que el 80% de los mexicanos tuvieran casa, porque tenían que ser todas de construcción perfecta. Claro, el 80% de los mexicanos no tienen dinero para eso. El dilema es, bueno, ¿de qué nos sirve tener reglamentos de primer mundo si la gente no lo aplica? O si el gobierno no revisa que se construya como realmente se diseñó. Por lo tanto, aún existen muchos retos por delante en el tema reglamentario a nivel nacional. También se cayeron cosas que casi no había vivido en los años anteriores, casas de 1 y 2 pisos. Eso había sido poco raro en el área metropolitana. La mayor parte no se cayó. Yo he venido diciendo que de los 4 millones más o menos de edificios que hay en la Ciudad de México habitacionales, no se cayó ni el 0,01%. Se cayeron pocos, ¿no? Realmente. Pero ahora se cayeron en la zona de Coapa, Xochimilco, Tláhuac, de alguna manera parte de Milpalta, Iztapalapa, porque ahí geológicamente afectó en los suelos, y entonces aquí dañó también edificios de 1 o 2 pisos, cosa que no era usual en el área de México, ¿no? No hemos planificado participativamente la construcción ni democráticamente la construcción de la arquitectura y la Ciudad de México. Ha sido centralizada, jerárquica, y cuando las responsabilidades se tienen que encontrar, se socializan. Ese es el claro paradigma del capitalismo, ¿no? Que también opera en la construcción de arquitectura y ciudad. No se ha encontrado una manera democrática de distribuir las responsabilidades y beneficios del suelo y de la arquitectura urbana, ¿no? Si en un poblado se cayeron 100 viviendas y el poblado se hacían 10 en ese poblado al año, no es fácil cambiar las capacidades de producción, de materiales, de mano de obra y de técnicos y de recursos financieros para hacer 100. No solamente es el problema de reconstruir, ¿no? Y además cuándo y cómo, y el proceso de la participación de la gente.
Nos encontramos en el Laboratorio de Estructuras Grandes del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Con la misión de salvaguardar la vida, los bienes y la infraestructura del país, México cuenta con el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Como parte de sus trabajos, pone al servicio de la industria constructora el Laboratorio de Estructuras Grandes. Es un laboratorio, un espacio construido expresamente para hacer pruebas en especímenes, en modelos de construcción, con el propósito final de obtener conocimiento, saber cómo se comportan las estructuras, los materiales, cuáles son los procedimientos constructivos más adecuados para la realidad de nuestro territorio nacional. En este laboratorio de estructuras grandes podemos construir con los materiales típicos usados en nuestro país, el adobe, el block, el tabique cocido, el tabique naranja que vemos, o estructuras de concreto un poco más complicadas. Con el fin de apoyar a la población, el CENAPRED ofrece capacitación a través de la Escuela Nacional de Protección Civil. El curso básico de evaluación de estructuras permite al interesado estar preparado para evaluar con un elevado nivel de certidumbre la seguridad estructural y la vulnerabilidad de edificaciones. Los detalles pueden consultarse en www.enaproccenapred.gov.mx. Estas son las cifras del desastre en las viviendas de todo el país, producto del censo levantado por las autoridades. Es la Secretaría de Desarrollo Urbano, Agrario, Territorial y Urbano quien detalla. El 7 de septiembre se registraron en Chiapas 46.773 viviendas en 90 de los 119 municipios y Oaxaca 65.044 en 103 de los 118 ayuntamientos. En tanto, del 19 de septiembre contabilizaron en Guerrero 3.928 en 19 de 81 municipios, Morelos 15.801 en los 33 municipios, es decir, en toda la entidad, Puebla 28.345 en 107 de los 217 ayuntamientos. En la Ciudad de México, 5.974 casas dañadas por el sismo en 7 de las 16 demarcaciones. Para levantar un censo, casa por casa, persona por persona, para cuantificar los daños y evitar la situación de que se pudiera lucrar con la tragedia y el dolor de mexicanos y mexicanas. No tenemos el censo en sí, pero sí hay muchos damnificados, principalmente en el municipio de Benito Juárez. Y por el lado de la sierra tenemos a Montecristo Guerrero, donde mucha gente fue censada, pero hasta ahorita no le ha llegado ningún tipo de ayuda, ninguna tarjeta. Hoy debemos reorientar el presupuesto federal para la reconstrucción, para la recuperación y transformación de México. Hagámoslo sin protagonismos, viendo por la gente, viendo por su necesidad. ¿Han sido apáticas en algún momento? Porque lo que te decía, son 4 meses para que nos entregaran el dictamen. Es incompleto, nos lo han entregado incompleto, por lo cual ni lo podemos evitar, ni podemos saber cuánto nos va a costar. Y lo que, no quiero ser repetitiva, pero en este momento como que sí quieren ayudarnos, como que no, no sé si es que les falte personal, no lo sé, lo ignoro, pero no nos dan fecha para el estudio topográfico, que ese ya debería de estar la fecha. Podemos decir que hemos concluido ya las que tienen que ver con Chiapas y Oaxaca
dejando abierta todavía la posibilidad de que haya eventualmente la adición de algunas viviendas que no obstante el gran despliegue que se hizo para asegurar tener un censo de manera rápida y oportuna, pudiera haber quedado alguna vivienda no censada. Al día de hoy hay mucha gente que no fue censada con el censo que realizó SEDATU y otras dependencias. Estamos hablando de miles de familias que no fueron censadas, que tienen pérdida total, y hay otras que tienen pérdida parcial. Estamos terminando de evaluarlo porque finalmente son muchos y todavía hay muchas necesidades. Lo importante ahorita es trabajar en la demolición, tener trabajos de demolición. La gente está muy inquieta al respecto, ya estamos trabajando, no hemos dejado de tener presencia en los municipios y en las regiones que nos correspondieron a nosotros, y a partir de eso ya determinar cuáles van a ser los trabajos para poder empezar la reconstrucción de la mano con la gente. Pues ya nos ofreció tarjetas de Fonder, la cual a nosotros nada más nos ha llegado la de construcción, de materiales más que nada. Nos dijeron que nos iban a dar una sobre de efectivo, la cual todavía no nos ha llegado. Entonces nosotros estamos insistiendo al banco que si no las van a entregar o no. Nos decían que a finales de este mes de marzo, en marzo, a principios de marzo, pero pues lo mientras nos está saliendo de nuestro bolso pagarles a los albañiles. Este fondo para de alguna forma apoyar a las familias que perdieron la vivienda. Nosotros lo que estamos haciendo es desde luego atenderlo por instrucciones del presidente directamente en las comunidades que nos fueron encargadas. ¿Para qué? Pues para ir de la mano en la sensibilidad y en ver la atención que no solamente tenga que ver con cuestiones de conectividad, sino que tenga que ver, en el caso de Oaxaca, en estas regiones, bueno, con necesidades que tenga la población. Señalamos al gobierno federal porque fue la SEDATU, junto con Protección Civil, que hicieron un engaño a las familias de ir a hacer un censo en donde les establecieron un número, un folio con daños totales a las viviendas, en el cual nosotros decimos que es un engaño porque les dieron dos tarjetas. Una tarjeta del Fonden en el cual decía que allí estaba los recursos para los materiales. Eso fue totalmente falso, fue una faramalla porque no esas tarjetas no tenían fondo. Por el terremoto que ha pasado en nuestro pueblo, en la escuela, en la iglesia, en la agencia, todo se ha rompido y nadie nos han apoyado, nos han dicho que sí nos van a apoyar, pero hasta la fecha lo estamos esperando, no nos han apoyado nada. Y por eso, en esa forma andamos luchando a ver el gobierno que nos puede resolver, ¿no? Por la necesidad, por los niños en la escuela, y andan por casa estudiando. Y pues nos hace falta muchas cosas, el terremoto que ha pasado y todavía lo sigue pasando. En este punto de la historia es donde las consecuencias de los sismos se tornan más crueles, donde las exigencias de la gente retumban al igual que las ondas sísmicas. No he recibido ningún apoyo más que el de Fonden, que son 60 en material y 25 en efectivo, pero ya vinieron a vernos y nos dijeron que tenemos que comprar el material, que porque si no van a retirar ese dinero. Pero ¿para qué quiero material si mi casa ya no sirve? ¿Para qué lo voy a comprar y tenerlo aquí amontonado si va a estorbar? Yo sé que mi casa está dañada, pero no tengo un documento escrito por parte del gobierno central que me diga tu casa tiene estos daños y si pueden ser reparados de esta manera, o que no sé si ellos tengan ya un catálogo de daños y pueden decir, bueno, pues tu daño se refiere a estas situaciones. Yo lo veo y digo, mi casa es grave porque no la puedo habitar, pero no tengo
el aval de gobierno que me diga, sí, tú eres damnificado, aquí está el documento que acredita que tu familia o tu predio cuenta con estos daños y puede ser o no habitable. Si no es habitable, ¿qué va a pasar? Me demuelen y luego ¿qué pasa? Me quedo en espera, ¿a dónde me voy?